Un saludo cordial para todas las personas que leen este hermoso libro, la Santa Palabra de Dios. Este libro transforma vidas, restaura hogares, bendice familias y sobre todo nos enseña el glorioso plan de salvación para que podamos conocer a Cristo, para que podamos ir a la patria celestial si es que amamos este libro, si es que lo escudriñamos con oración y humildad y si es que lo ponemos en práctica por la gracia del Señor. Bienaventurados todos los que leen y todos los que oyen las palabras de esta profecía. Me gozo en saludarte, mi hermano y mi hermana, y te doy la bienvenida al comentario de la lección número 3, día por día. Te invito a hacer una oración. Amado Padre que estás en el cielo, muchas gracias por darnos el gran honor de estudiar tu santa palabra. Por favor, Señor, danos un corazón humilde para escuchar tu voz y danos un corazón sincero para poner en práctica el mensaje que tú nos revelas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Sábado 12 de enero. El verso de memoria nos dice: Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3:21. La invitación que el Señor nos hace es a vencer. El Señor nos fija metas y normas altas porque sabe que nosotros podemos desarrollar nuestro carácter si creemos en su palabra y si la obedecemos. Él quiere que alcancemos el mayor desarrollo del carácter posible en esta tierra para que lo que llevemos al cielo sea un carácter bien desarrollado, fuerte en Cristo Jesús. Además, el Señor quiere que sepamos que no es necesario vivir derrotados por el pecado ni por la vana manera de vivir. Lo bueno de todo esto es que el Señor no solamente nos pide que venzamos, sino que también nos da el poder para que podamos vencer. Sin embargo, algunos queremos vencer el pecado a cuentagotas. Es decir, tratamos los síntomas, pero no tratamos la enfermedad. Nos decimos a nosotros mismos: voy a luchar contra mi mal genio, o contra el vicio de decir mentiras, o contra cualquier otro pecado. Pero con esto estamos ganando una batalla, pero perdiendo la guerra. Pues nadie puede vencer el pecado atacando los síntomas, sino derrotando el origen, que es la enfermedad. Es decir, derrotando el pecado. Y si queremos vencer el pecado, debemos vencer a la manera que Dios nos ha dicho que venzamos. Primero, recibiendo al Señor y naciendo de nuevo. Juan 1:12 y Juan capítulo 3. Segundo, amando al Señor y guardando sus mandamientos. Juan 14:15. Tercero, siendo constantes en la oración. Primera de Tesalonicenses 5:17. Cuarto, escudriñando y meditando su santa palabra, es decir, la Biblia y el espíritu de profecía, y hacerlo con sinceridad, no para buscar el pecado ajeno, sino para tomar el mensaje personalmente y permitir que sea el mensaje el que nos reprenda, pero también nos muestre la solución que es y está en Cristo Jesús. Segunda de Crónicas 20:20 y Juan 5:39. Quinto, compartiendo la verdad presente con todas las personas que podamos compartirla. Y sexto, estando siempre gozosos mientras esperamos la segunda venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:16. La hermana de Huay nos dice: esta es la lucha para vencer como Cristo ha vencido. Su vida de tentación, pruebas, luchas y conflictos está delante de nosotros para que la imitemos. Podemos hacer esfuerzos con nuestro propio poder, pero no tendremos éxito. Pero cuando caemos desvalidos, sufrientes y necesitados sobre la roca de Cristo, sintiendo íntimamente que nuestra victoria depende de sus méritos, que todos nuestros esfuerzos sin la ayuda especial del gran vencedor no servirán de nada, entonces Cristo envía a cada ángel de gloria a rescatarnos del poder del enemigo para que no caigamos. Hermosa verdad. Carta 1b de 1873. Sigue diciendo el espíritu de profecía: Satanás está trabajando constantemente, pero pocos tienen idea alguna de su actividad y sutileza. El pueblo de Dios debe estar preparado para resistir al astuto enemigo.
Esta resistencia es lo que Satanás teme. Él conoce mejor que nosotros el límite de su poder y cuán fácilmente puede ser vencido si le resistimos y le hacemos frente. Por la fuerza divina, el santo más débil puede más que él y todos sus ángeles, y si se lo sometiese a prueba, podría demostrar su poder superior. Por eso, los pasos de Satanás son silenciosos, sus movimientos furtivos y sus baterías enmascaradas. Él no se atreve a mostrarse abiertamente, no sea que despierte las energías dormidas del cristiano y le impulse a ir a Dios en oración. Esto está escrito en Joyas de los Testimonios, páginas 103 hasta la 105. Impresionantes verdades que nos dice el Espíritu de Profecía. Si Cristo venció y nosotros hemos aceptado a Cristo, en nuestro lugar Él puede vencer también. Podemos decir con el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo cual quiere decir que no hay excusa para vivir una vida derrotada por el pecado. Esto quiere decir que podemos vivir como más que vencedores, como decía el apóstol Pablo. Pasemos ahora a la lección del domingo 13 de enero. Los mensajes de Cristo para Esmirna y Pérgamo. Apocalipsis capítulo 2, versos 9 al 10. Yo conozco tus obras, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El comentario bíblico adventista nos dice acerca de la iglesia de Esmirna lo siguiente: el periodo representado por la iglesia de Esmirna bien puede llamarse históricamente el tiempo de los mártires. Los siglos que han transcurrido desde entonces han sido perfumados con el amor y la consagración de millares de anónimos que en este periodo fueron fieles hasta la muerte. Esmirna era pobre para los hombres, pero era rica para con Dios. Por causa del odio pagano hacia los cristianos, había mucha pobreza material entre las filas de los hijos de Dios. Eran despojados de sus casas, de sus trabajos y perseguidos constantemente. Sin embargo, no abandonaban su fe. Los hombres catalogaban a los cristianos como pobres y como dignos de lástima. Sin embargo, Dios los catalogaba como ricos. Lo que piensan los hombres sobre nosotros no establece lo que realmente somos. Lo que piensa Dios es lo que realmente cuenta, porque Dios es el quien ve la verdad. Es posible que en tu vecindario te traten mal porque te consideran pobre. Es posible que aún en tu misma familia algunos te consideran poca cosa porque no tienes casa o carro o porque no tienes posesiones. Pero tú eres rico para con Dios si vives para la gloria de Cristo. O es posible que aunque tengas casas, posesiones y un buen trabajo, aún así tus compañeros te consideran poca cosa porque crees en el Señor. Hoy algunos dicen que los que creen en Cristo o los que van a la iglesia del Señor son ignorantes. Para los hombres podemos ser pobres, ignorantes o quizá poca cosa, pero para Dios somos lo más hermoso de su creación. Alabado sea Cristo Jesús por ello. Esto quiere decir, hermanos, que lo que piensen los demás no nos debe afligir. Nuestro gozo debe estar afincado en el hecho de que Dios nos ama, de que Dios nos valora y de que Dios nos ve. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Ellos, los seres humanos, aún nuestros propios familiares que no creen en el Señor o no creen en la Biblia o no creen en la doctrina verdadera, nos catalogan como pobres o como poca cosa. Nos desprecian, pero el cielo entero nos ama. El cielo entero vela por nosotros. Firmes siempre, hermanitos, firmes siempre en el nombre del Señor. Había entre los hermanos de Esmirna algunos que se decían ser judíos, pero no lo eran. Al contrario, eran sinagoga de Satanás. Eran judíos de nombre,
pero su carácter y su proceder evidenciaba que eran templos en los que habitaba Satanás. Parece ser que estas personas se hacían pasar por cristianos fieles para espiar la fe, introducir herejías e informar a los paganos quiénes eran los fieles cristianos y dónde vivían y cómo hacer para capturarlos. Pero el Señor le dice a los fieles de Esmirna: no temas en nada lo que vas a padecer. El Señor Jesús, con toda autoridad, podía decirles que no tuvieran temor a lo que iban a padecer por causa de su fe. El Señor Jesús tenía autoridad porque Él mismo había sufrido por causa de obedecer a su Padre, pero había salido más que vencedor, y Él les prometía a ellos, como nos promete a nosotros hoy, que no tengamos miedo porque saldremos más que vencedores, pues al final siempre triunfa la verdad, siempre triunfa el amor, siempre triunfa Dios. El mal será vencido y Cristo y los que estén con Cristo saldrán más que vencedores. Amén. Los cristianos de Esmirna tomaron la decisión de ser fieles ante toda prueba, incluso a seguir siendo fieles, aunque por ello tocara perder la vida. Aproximadamente durante 2 largos siglos, en la época de esta iglesia, fueron perseguidos, maltratados, despojados y proscritos todos los cristianos. El comentario bíblico adventista nos dice que si había sequía o alguna catástrofe o alguna hambruna o cualquier plaga, todos los paganos se levantaban en contra de los cristianos porque decían que la ira de los dioses se había encendido y habían mandado estas pestes, estas hambrunas, estas sequías, estas plagas a causa de que los cristianos no querían adorar a los dioses paganos. Y estas eran excusas suficientes para perseguir, matar, hacer sufrir, martirizar y despojar a los cristianos. Impresionante situación, difícil situación, y aún así los cristianos permanecían fieles, y los que les tocaba dar su vida por causa de Cristo lo hacían cantando. Bajaban a la tumba confiados en que el Señor pronto los iba a levantar, y ellos se iban a levantar de su tumba para nunca más sufrir, para nunca más llorar, para gozar con el Señor por toda la eternidad. El mensaje a la iglesia de Pérgamo está en Apocalipsis capítulo 2, versos 13 al 16. Los creyentes de Pérgamo vivían en medio de una influencia terrible, llena de idolatría, bajas normas morales y perversión al más alto nivel. Tan es así que el Señor afirma que allí estaba el trono de Satanás, es decir, que era un centro tan perverso que se podría decir de él que Satanás reinaba allí como soberano, y sin embargo, estos creyentes no habían negado su fe. Seguían firmes predicando a Jesús y su verdad. Pero el enemigo no se rinde. Él infiltró a la iglesia de Pérgamo, introduciendo personas no convertidas que enseñaban mentiras y engaños satánicos. Estos afirmaban que se podía comer de todo y que la fornicación no era pecado. Además tenían allí a los nicolaitas, los cuales enseñaban que Jesús no había venido en carne, que era una simulación, que las obras de la carne no afectaban la pureza del espíritu y por ello se podían cometer algunos pecados y sin embargo no perder la salvación. Balaán intentó de muchas maneras maldecir al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, pero de sus labios solo salían bendiciones. El rey Balac le prometió que si lograba maldecir al pueblo de Israel para así debilitarlo, le pagaría una gran suma de dinero. Como Balaán amaba el dinero y se dio cuenta que no podía maldecir a Israel siempre y cuando Israel permaneciera fiel al Señor, le aconsejó al rey Balac que vistiera a sus mujeres más bonitas de manera sensual y las enviara al campamento de Israel para hacer fiesta con los varones del pueblo. Así lo hizo Balac, y terrible fue el resultado. El pueblo cayó en fornicación, perdió su fuerza espiritual y la maldición cayó sobre el pueblo. Eso mismo hizo Constantino en el tiempo de Pérgamo. Sedujo a los fieles con beneficios materiales. Los indujo a aceptar el paganismo vestido de cristianismo. Le dio poder civil a la iglesia cristiana y reconocimiento público, además de riquezas y posesiones. Con esto logró minar la fe y destruir la lealtad
a los mandamientos de Dios por parte de la iglesia de Pérgamo. Impresionante y muy triste cómo el enemigo compra nuestras conciencias en muchas ocasiones. Nos ofrece un placer a cambio de que sacrifiquemos un principio celestial. Pero cuando hacemos esto, estamos cambiando la primogenitura por un plato de lentejas que solo produce un placer momentáneo y luego desaparece. En cambio, vivir los principios del Evangelio, vivir los principios de la verdad presente, produce, primero, gloria al Señor. Segundo, produce una paz superior a la paz que da el mundo, una paz que permanece, una paz que nos brinda tranquilidad total aún en medio de la más dura circunstancia. Tercero, produce protección, porque vivir obedeciendo los principios del Señor nos pone un cerco de protección, nos protege de las consecuencias terribles del pecado y sobre todo de la mayor consecuencia del pecado, que es la muerte eterna, la separación eterna de Dios y del gozo de la salvación. Tú no quieres eso, yo no quiero eso, y por eso no debemos aceptar que Satanás compre nuestra conciencia, otorgándonos un placer para que nosotros sacrifiquemos los principios del cielo. Los principios del cielo los guardamos por la gracia del Señor siempre, ante toda circunstancia, y aún frente a los placeres que Él nos prometa. Propongámonos, hermanos, ser fieles hasta la muerte por la gracia del Señor, y que Dios nos ayude en esta propuesta que estamos haciendo para la gloria de Cristo Jesús. Comentario de la lección del lunes 14 de enero. El mensaje de Cristo para Tiatira. Este mensaje lo encontramos en Apocalipsis capítulo 2, 19 al 25. No los estamos leyendo para que el video no se haga muy largo y no cansarlos. Sabemos que ustedes tienen bastantes cosas que hacer y sabemos que hay bastante información sobre las 7 iglesias en la palabra del Señor y también en el comentario bíblico adventista y en los libros del espíritu de profecía y también aquí en internet de parte de muchos pastores, muchos laicos que tienen el don de la enseñanza y nos comparten sus hallazgos. Así que trataremos de no hacer muy largo este video y por lo tanto recomendamos que lean estos pasajes en casa. Sobre la iglesia de Tiatira, el comentario bíblico dice lo siguiente: algunas tendencias que comenzaron en periodos anteriores llegaron a predominar durante esta edad oscura. Como las escrituras no estaban al alcance de todos los cristianos, en su lugar se ensalzó la tradición. Se llegó a considerar las obras como un medio para alcanzar la salvación. Un falso sacerdocio humano oscureció el verdadero sacerdocio divino del Señor Jesucristo. Tiatira es la iglesia de la Reforma, y la Reforma consistió esencialmente en un reavivamiento y una restauración de las grandes verdades del Evangelio. La Reforma proclamaba que los hombres solo se salvaban por la fe en Cristo, que su única norma de fe y práctica es la Escritura, y que toda persona puede presentarse por sí misma delante del gran sumo sacerdote Jesucristo sin un intercesor humano. Fin de la cita del comentario bíblico adventista. Aunque Tiatira era una iglesia a la que el Señor elogia bastante, tenía en contra de ella el Señor, que toleraba la terrible obra que estaba haciendo el espíritu de Jezabel en su medio. Sobre Jezabel, en este contexto, el comentario bíblico adventista nos dice lo siguiente: parece que así como Jezabel fomentó el culto a Baal en Israel, en 1 de Reyes 21-25, también en los días de Juan alguna falsa profetisa procuraba desviar a la iglesia de Tiatira. El mensaje indica que en Tiatira se extendía más que en Pérgamo la apostasía. Apocalipsis 2:14. Cuando se aplica el periodo de la historia cristiana que corresponde a Tiatira, la figura de Jezabel representa al poder que produjo la gran apostasía en la Edad Media. Esto está en Daniel capítulo 7:25, comentario de Apocalipsis 12:18 y Apocalipsis 17. Fin de la cita del comentario bíblico adventista. Esto quiere decir que el espíritu de Jezabel está representado para estos tiempos, los tiempos de Tiatira, y aún para estos tiempos, por el cuerno pequeño, que a su vez representa al papado, el cual enseña al mundo entero que tiene la autoridad para cambiar la ley de Dios. Enseña al mundo entero que el sábado ya no es el día de reposo sino el domingo, que enseña una variedad de doctrinas falsas, como la veneración a los santos,
como la inmortalidad del alma, como la veneración a María como corredentora de Cristo. Este espíritu de Jezabel se manifestó terriblemente en la iglesia de Tiatira y aún hoy se sigue manifestando en nuestro mundo. Es impresionante el amor de Dios, cómo nos dice que le ha dado tiempo a Jezabel para que se arrepienta, pero ella no quiere arrepentirse. Esto incluye a la Jezabel del Antiguo Testamento, a la falsa profetisa en el tiempo literal de la iglesia de Tiatira y a la Jezabel simbólica en el tiempo de la Edad Media y a nuestros tiempos. Dios es un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios de misericordia. Otorga suficiente tiempo de oportunidad a los rebeldes para que se vuelvan de su mal camino, y sin embargo el texto bíblico que acabamos de leer nos dice que Jezabel no ha querido arrepentirse. Esto quiere decir que no peca por ignorancia, o por debilidad, o por circunstancias en contra de ella. Peca por simple y llana rebelión y odio contra Dios y su santa palabra. Por lo tanto, cuando el castigo llegue sobre ella, no tendrá ninguna clase de excusas, porque Dios le dio toda la oportunidad que necesitaba para arrepentirse. Le dio suficiente tiempo para arrepentirse y ella no quiso. Y con ella perecerán todos los que han seguido esa clase de rebelión en contra del Señor. Aunque Dios es un Dios de gracia, de justicia, de misericordia y de verdad, Él también ejecuta juicio, ejecuta castigo sobre el pecado. Y si el pecador no se arrepiente, ese castigo que se ejecuta contra el pecado, entonces también alcanza al pecador, porque el pecador y el pecado se han vuelto uno. Y entonces, cuando llegue el castigo para el pecador tendrá que participar de ese castigo por no haberse querido arrepentir. Que el Señor nos ayude y nos bendiga a todos para arrepentirnos antes de que sea demasiado tarde. El espíritu de profecía nos dice lo siguiente: resulta maravilloso que Cristo se revelara a Juan tal como es, y extraño que se dirigiera a las iglesias de ese modo. Pero deberíamos recordar que la iglesia, aunque débil y defectuosa, es objeto del supremo cuidado de Cristo. Constantemente vela sobre ella con tierna solicitud y la fortalece con su Espíritu Santo. Como miembros de su iglesia, ¿le permitiremos que impresione nuestras mentes y trabaje mediante nosotros para su gloria? ¿Escucharemos los mensajes que dirige a las iglesias? Decidamos estar entre los que con gozo se encontrarán con Él a su regreso, y no entre los que se lamentarán sobre Él. Aseguremos nuestra redención mediante la obediencia a los mensajes que da a su iglesia. Este pasaje está en la matutina Recibiréis Poder, 23 de diciembre. Comentario de la lección del martes 15 de enero. El mensaje de Cristo para Sardis. Apocalipsis 3, 1 al 4 contiene el mensaje del Señor para Sardis. El comentario bíblico adventista nos dice: esta iglesia se caracterizó por la hipocresía. No era lo que pretendía ser. Las iglesias de la Reforma afirmaban que habían descubierto lo que significaba vivir por la fe en Jesucristo, pero cayeron finalmente en un estado que parecía, en ciertos sentidos, al de la organización de la cual se habían apartado. Segunda de Timoteo 3:5. Su nombre, protestante, implicaba oposición a los abusos, los errores y el formalismo de la Iglesia Católica Romana, y el nombre Reforma daba a entender que ninguna de estas faltas se hallaba dentro del redil protestante. Tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Este punzante comentario da comienzo a un mensaje que consiste mayormente de reprensiones. Dice el comentario bíblico adventista: el pecado de la hipocresía mereció las condenaciones más penetrantes de Jesús contra los dirigentes religiosos de sus días. Mateo 23, 13 al 33. El Cristo glorificado envía ahora a la iglesia hipócrita de Sardis su más directa reprensión. En vez de estar viva en Cristo, como lo pretendía esta iglesia, en verdad estaba muerta. Este mensaje aplicado a Sardis puede considerarse como dirigido al periodo de la iglesia que existió hacia fines de la época de la Reforma, del año 1517 al año 1755. Algunas décadas después del comienzo de la Reforma, las nuevas iglesias experimentaron un periodo de violenta controversia doctrinal. El gran problema de la iglesia de Sardis era que conocía la verdad,
pero no vivía la verdad. Conocía la teoría de la verdad y la predicaba bien. La defendía bien. Sabía los argumentos exactos para defender cada punto de la verdad, sobre todo de la justificación por la fe. Pero no vivía la experiencia de ser justificada por la fe constantemente en Cristo Jesús y el gozo que se produce por la salvación y por la justificación por la fe y la obediencia que se produce por ello estaban ausentes de la iglesia de Sardis. Tenía nombre de que estaba viva, pero realmente estaba muerta. Sabía, pero no hacía. Decía, pero no hacía. Esto podría ser también mi experiencia. No sé si la tuya, pero sería bueno que reflexionáramos cómo está nuestro cristianismo práctico. ¿Será que sabemos mucho de la fe, pero poco ejercemos la fe? ¿Será que sabemos bastante o hablamos bastante del amor y podemos disertar acerca de él en una semana de oración, pero no practicamos el amor con las personas que tanto están necesitando ese amor? ¿O con el mismo Señor Jesucristo? ¿Tenemos nombre de que vivimos, pero estamos muertos? Eso lo debe decir el Señor Jesucristo a cada persona. A mí me lo ha dicho hoy. Pero yo quiero realmente no tener nombre de estar vivo. Quiero estar vivo en Cristo. Quiero practicar la verdad. Quiero salir de mi hipocresía. Nota, mi hermano y mi hermana, que siempre que hablamos de hipocresía, pensamos en los demás. Cuando pensamos en alguien hipócrita, nos referimos al vecino o al hermano que se sienta a nuestro lado en la iglesia. Pero sería muy bueno que reconociéramos que el primer hipócrita soy yo. Yo soy el primer hipócrita y necesito cambiar, necesito vivir en Cristo, lo que Él me ha dado. Mira cómo le dice a Sardis: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Es decir, tienes la doctrina correcta, pero necesitas guardarla. Necesitas vivirlo, necesitamos vivirlo, necesito vivirlo. El protestantismo y la reforma comenzaron con mucha sinceridad y trabajo arduo, pero dejaron de practicar la verdadera fe y se entregaron al formalismo. Formalismo es practicar los rituales de la religión sin el espíritu de amor y humildad que le dan sentido a esos rituales. Por ejemplo, una persona que vaya a la iglesia y se arrodilla para orar, pero en su casa derrocha mal genio. Todo el tiempo está molesto. Cualquier cosa lo irrita. Esto quiere decir que se arrodilla como una forma, pero no como un fondo. Esto quiere decir que se arrodilla solo exteriormente, pero no interiormente. Porque si nos arrodillamos exterior e interiormente, en todo lugar donde estemos, mantendremos ese espíritu de humildad. Ustedes saben que cuando nos arrodillamos delante de Dios estamos diciéndole que Él es grande y que nosotros no somos nada, que dependemos totalmente de Él. Esta es la verdad. Pero si uno se arrodilla sin ese concepto, quiere decir que tenemos un cristianismo formal. Arrodillamos nuestro cuerpo, pero nuestro orgullo sigue de pie. Nuestras rodillas están en el piso, pero nuestro orgullo está por el cielo, y por lo tanto siempre andamos peleando y nunca nos ponemos de acuerdo, o siempre nos vence el pecado. Si estamos de rodillas físicamente, debemos también estar de rodillas espiritualmente para que no sea formalismo. Si cantamos con los labios, también debemos cantar con el corazón. Si decimos, ya todo dejé para andar en la luz, debemos pedirle al Señor que ese cántico no sea solo de labios, sino que sea real, que por su gracia todos los días realmente estemos dispuestos a dejarlo todo para andar en la luz. Si no, entonces vivimos un cristianismo formal, de formas externas, pero nada interno. Cantamos de labios, pero no practicamos el canto con nuestra actitud y con nuestros hechos. Nos arrodillamos físicamente, pero no arrodillamos nuestro ser espiritual y por ende seguimos viviendo a nuestra manera y no a la manera de Dios. Y de esta forma estamos practicando el cristianismo de Sardis. Tenemos nombre de que vivimos, pero realmente estamos muertos. Es triste, es una situación dura y es hipocresía. ¿Quién es el primer hipócrita? Soy yo. Y este primer hipócrita necesita la gracia de Cristo. Y si reconozco mi hipocresía, tengo la oportunidad
de recibir la gracia de mi Cristo Jesús para vencer por su nombre. Amén. El espíritu de profecía nos dice: gracias a Dios, Él puede proteger a su pueblo, de tal modo que no manche sus vestiduras. Si nos sometemos a Cristo, seremos guardados sin mancha del mundo, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida. No debemos descansar satisfechos con las capacidades y el conocimiento que tenemos hoy. Todos los habitantes del universo están observando cómo en estos últimos días Dios está preparando a un pueblo para afrontar el juicio. Pidamos a Dios que nos vista con el manto de la justicia de Cristo, con el propósito de estar preparados para la venida del Hijo del Hombre. Matutina recibiréis poder, del 20 de diciembre. Comentario de la lección del miércoles 16 de enero. El mensaje de Cristo para Filadelfia. Apocalipsis 3, 8 al 11 registra el mensaje del Señor para Filadelfia. El comentario bíblico adventista nos dice: cuando se hace la aplicación histórica, se considera que el mensaje a Filadelfia es apropiado para los diversos movimientos que sucedieron dentro del protestantismo durante los últimos años del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, cuyo objeto fue hacer de la religión un asunto vital y personal, especialmente los grandes movimientos evangélicos y el movimiento adventista de Europa y Estados Unidos. La iglesia de Filadelfia se caracteriza porque guardó la palabra del Señor, aunque tenía poca fuerza. La mayoría de comentaristas bíblicos están de acuerdo en que esta iglesia no recibe ningún reproche de parte del Señor. Era una iglesia fiel, creía firmemente en lo que Dios le había revelado y lo predicaba. Además, estaba dispuesta a dejarlo todo por seguir a Cristo. Una iglesia que hace honor a su nombre, porque era una iglesia de verdadero amor fraternal, de verdadera unidad. Como iglesia adventista, creemos que la iglesia de Filadelfia abarca hasta los pioneros de esta iglesia, hasta el año 1844, cuando vivieron el gran chasco, pero que también demostró al mundo que habían personas dispuestas a dejarlo todo por Cristo, a venderlo todo, a abandonarlo todo, a ser despreciados incluso por su fe, pero mantenerse firmes ante el Señor. Tenían poca fuerza en lo económico, en lo material, pero guardaron la palabra de la fe, guardaron la revelación del Señor, vivían para la gloria de Cristo Jesús. Una iglesia ejemplar, una iglesia que nos muestra que sí se puede ser fiel a Cristo Jesús, que sí podemos vivir en este mundo, levantando bien en alto los principios del Señor, los principios de la verdad. Los adventistas del séptimo día sostienen que el fin del periodo de Filadelfia, 1844, señala el comienzo del juicio investigador descrito en Daniel 7:10, Apocalipsis 14, 6 al 7. Cristo es nuestro gran sumo sacerdote, Hebreos 4, 14 al 15, que ministra en el santuario celestial, aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, Hebreos 8:2, Éxodo 25, 8 al 9. Ahora bien, el ritual del santuario terrenal consistía esencialmente en dos partes. La primera parte, el lugar santo, el servicio de ministración diaria por el pecado. Y la segunda parte, el lugar santísimo, el servicio anual en el día de la expiación, que era considerado un día de juicio. Ver Hebreos capítulo 9, verso 1, 6 al 7. Comentario de Daniel 8, 11 al 14. En vista de que el santuario terrenal servía como figura y sombra de las cosas celestiales, Hebreos 8:5, es razonable concluir que los servicios diarios anuales de este santuario tienen su equivalencia en el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Hablando en términos del simbolismo del santuario terrenal, figura del verdadero, puede afirmarse que en el día de la verdadera expiación, que comenzó en 1844, nuestro gran sumo sacerdote dejó el lugar santo del santuario celestial y entró en el lugar santísimo. Por lo tanto, la puerta cerrada sería la del lugar santo del santuario celestial y la puerta abierta, la del lugar santísimo, donde Cristo, desde ese tiempo, ha estado ministrando en la obra del gran día de la verdadera expiación. En otras palabras,
La puerta cerrada indica la terminación de la primera fase del ministerio celestial de Cristo, y la puerta abierta el comienzo de la segunda fase en el lugar santísimo desde 1844 en adelante. Fin de la cita del comentario bíblico adventista. El espíritu de profecía nos dice lo siguiente: el testigo fiel nos ha dado la seguridad de que ha puesto ante nosotros una puerta abierta que nadie puede cerrar. Muchos de los privilegios del mundo se les pueden negar a los que están procurando ser fieles a Dios. Su camino puede ser obstruido y su obra estorbada por los enemigos de la verdad, pero no hay poder capaz de cerrar la puerta de comunicación entre Dios y sus almas. Impresionante verdad nos dice el espíritu de profecía. Nadie puede cerrar la puerta que el Señor ha abierto para que su iglesia esté en contacto directo con Él en este tiempo de juicio. Pero esa puerta de gracia debe ser bien aprovechada por ti y por mí. No debemos estar holgazanes en este tiempo de prueba o haciendo nuestra propia voluntad. Debemos vivir en solemne consagración, oración, escudriñamiento del corazón y escudriñando, estudiando, investigando la santa palabra de Dios, el espíritu de profecía, para enriquecer nuestra vida espiritual. Hay una forma de cerrar esa puerta para nosotros mismos. Mira lo que dice el espíritu de profecía y es algo impactante. Préstale mucha atención. El cristiano puede cerrar esa puerta complaciéndose en el pecado o rechazando la luz del cielo. Impresionante. Que tenga el Señor misericordia de nosotros y no cerremos esa puerta. Puede apartar sus oídos para no escuchar el mensaje de la verdad y así puede cortar la conexión entre Dios y su alma. Ni el hombre ni Satanás pueden cerrar la puerta que Cristo ha abierto para nosotros, pero nosotros mismos la podemos cerrar si nos complacemos en el pecado. Este pasaje está en la Review and Herald del 26 de marzo de 1889. Comentario del día jueves 17 de enero. Los cristianos de la Odisea. El comentario bíblico adventista nos dice acerca de la Odisea: la tibia condición espiritual de la iglesia de la Odisea era más peligrosa que si hubiera estado fría. El cristianismo tibio retiene la forma y hasta el contenido del evangelio en cantidad suficiente para adormecer las facultades de percepción del espíritu. Esto hace que los creyentes olviden el esfuerzo diligente que es necesario hacer para alcanzar el alto ideal de una vida victoriosa en Cristo. El típico cristiano laodicense está contento con el rutinario transcurrir de las cosas y se enorgullece del poco progreso que hace. Es casi imposible convencerlo de su gran necesidad y de cuán lejos se encuentra de la meta de la perfección. Puesto que los mensajes a las 7 iglesias reflejan el curso completo de la historia de la iglesia cristiana, sigue diciendo el comentario bíblico, el 7º mensaje debe representar la experiencia de la iglesia durante el periodo final de la historia de este mundo. El nombre La Odisea sugiere el último paso en el proceso espiritual del cristianismo, es decir, la perfección de un pueblo juzgado y hallado justo. Además, implica que la preparación de este pueblo y el procedimiento divino de determinar que son justos concluirán al periodo final del cristianismo. Por lo tanto, el mensaje para la Odisea se aplica en un sentido especial a la iglesia desde 1844 hasta el fin del tiempo. Nos sigue diciendo el comentario bíblico adventista: el mensaje de la Odisea se aplica a todos los que afirman que son cristianos. Los adventistas del 7º día han reconocido por más de un siglo que el mensaje a los laodicenses también tiene una aplicación especial para ellos. El reconocimiento de esta aplicación es una constante reprensión contra el engreimiento y un estímulo para vivir íntegramente de acuerdo con el modelo de una vida perfecta en Cristo Jesús. La hermana de White nos dice lo siguiente: presta mucha atención. El mensaje para la iglesia de la Odisea es sumamente aplicable para nosotros como pueblo. Ha sido presentado delante de nosotros durante mucho tiempo, pero no se le ha prestado la debida atención. Cuando la obra de arrepentimiento sea ferviente y profunda,
Los miembros de la iglesia comprarán individualmente las ricas mercaderías del cielo. Oh, cuántos contemplan las cosas de una manera distorsionada, en la forma en que Satanás quiere que las vean. Podéis manifestar gran celo en el esfuerzo misionero, y sin embargo, debido a que ese esfuerzo está contaminado con egoísmo y tiene un pronunciado sabor al yo, no es nada a la vista de Dios, pues es una ofrenda manchada y corrupta. A menos que la puerta del corazón esté abierta para Jesús, a menos que Él ocupe el templo del alma, a menos que el corazón esté lleno de sus atributos divinos, cuando las acciones humanas sean pesadas en las balanzas del cielo, serán declaradas faltas. El amor de Cristo os hará ricos, pero muchos no comprenden el valor de su amor. Muchos no se dan cuenta de que el espíritu que albergan está destituido de la humildad y la mansedumbre de Cristo, destituido del amor que los convertiría en canales de luz. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, sección Comentarios de Elena G. de White, comentando Apocalipsis capítulo 3, bajo el subtítulo El mensaje laodicense para adventistas. Viernes 18 de enero, para estudiar y meditar. El mensaje para la iglesia de la Odisea es aplicable a nuestra condición. Cuán claramente se describe la condición de los que piensan que tienen toda la verdad, que se enorgullecen de su conocimiento de la palabra de Dios, pero cuyo poder santificador no ha sido sentido en sus vidas. Falta en sus corazones el fervor del amor de Dios, pero este fervor del amor es precisamente lo que hace del pueblo de Dios la luz del mundo. Impresionante verdad. El mensaje a la Odisea, sigue diciendo el espíritu de profecía, se aplica a todos los que dicen guardar la ley de Dios, pero no son hacedores de ella. No debemos ser egoístas en nada. Cada aspecto de la vida cristiana debe ser una ejemplificación de la vida de Cristo. Si no lo es, oiremos las terribles palabras, no os conozco. El mensaje a la iglesia de la Odisea se aplica más decididamente a aquellos cuya experiencia religiosa es insípida, que no dan un decidido testimonio en favor de la verdad. Carta 98 de 1901. La Odisea, la única iglesia de la que el Señor Jesús no dice ningún elogio, porque ella misma se elogia. Ella misma dice, soy rica, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Es decir, aunque es una iglesia que profesa creer en Cristo, no le da la gloria que Él se merece, sino que se atribuye a sí misma la gloria de ser rica. Rica en conocimiento, rica en verdades, rica en espiritualidad, según ella. Y como ella misma se elogia, Cristo no la elogia. Sin embargo, el Señor se presenta ante ella como alguien que la ama profundamente, como alguien que dio su vida por ella, como alguien que es testigo fiel y verdadero. El amén. El amén significa aquel por quienes todas las promesas del Señor tienen sentido y cumplimiento. Es decir, en Cristo se cumplen todas las promesas de Dios y por eso Él es el amén, el así sea. Y así se presenta el Señor ante la iglesia de la Odisea, como diciéndole, en mí tienes la garantía del cumplimiento de todas las promesas hechas por mi Padre. Porque aunque tú eres rica en tu propio concepto, aunque tú te das la gloria a ti misma en vez de darme la gloria a mí, yo te amo y sé que puedes vencer. Por eso nos dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Lo más bonito del asunto es que de la iglesia de la Odisea, de esa iglesia de la que ningún elogio se dice, saldrá el pueblo remanente, la iglesia triunfante, los sellados, los 144,000, aquellos que estarán vivos en la venida de Cristo, que pasarán la gran tribulación, pero que no conocerán la muerte. De tibios, de indiferentes espirituales, pasarán a ser una generación gloriosa, con el sello de Dios, con el carácter de Cristo y de su Padre escrito en sus frentes. ¡Qué privilegio! ¡Qué bendición! Hermano y hermana, el llamado es para ti.
La verdad santa es para ti y también para mí. Yo soy de Laodicea, soy un laodicense extremo. Soy tibio y un tibio terrible que no reconoce su propia tibieza, pero que le dice al Señor: Señor, por favor, ten misericordia de mí. Despierta mis sentidos, despierta mi conciencia, despierta el anhelo de mi alma por adquirir las riquezas de tu gloria, las riquezas de tu gracia, el oro refinado en fuego, el colirio, la santidad que viene del Señor, la justicia de Cristo, las vestiduras blancas. Oremos, mis hermanos. Señor, ten misericordia de nosotros. No tenemos nada, no somos nada, y sin embargo creemos que lo tenemos todo, y lo más triste es que lo hemos adquirido según nosotros por nuestra fuerza. Perdona, oh Señor, nuestra indiferencia espiritual. Perdona, Padre, nuestra suficiencia, nuestra autosuficiencia espiritual. Despierta nuestros sentidos, despierta nuestra conciencia. Hazlo de manera urgente, Señor, para que podamos pasar de ser la iglesia indiferente, la iglesia tibia, a ser una iglesia militante, ferviente y poderosa en las Sagradas Escrituras, humilde, que sienta su necesidad urgente de depender de tu gracia, de tu poder y de tu amor. Despierta, oh Señor, a cada uno de mis hermanos. Despiértame a mí, Señor. Haznos anhelar de todo corazón el agua viva, la fuente inagotable de salvación. Haznos anhelar, Señor, el colirio para discernir la verdad y para discernir, Señor, nuestro pecado, pero también discernir qué gran Salvador tenemos en Cristo Jesús. Vístenos con tus vestiduras blancas para llevar en nuestro testimonio las obras perfectas de Cristo el Señor, y ayúdanos a vivir en fe, esa fe que obra por amor, que hace tu voluntad por verdadero amor. En el nombre poderoso y santo de Cristo Jesús. Amén, Señor. Maranata, y que nuestro amado Señor Jesucristo venga pronto.